vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. Antes de empezar, es un salmo hermoso porque nos hace recordar de que solamente la alabanza, la gloria y el reconocimiento de todo se le debe a Él, hermanos. Si yo estoy parado aquí esta mañana es por la pura misericordia y gloria de Dios. Nada más. Nada de lo que hacemos merece como seres humanos que recibamos la gloria. Porque todo lo que hacemos es por la pura gracia de Dios. No somos merecedores de nada de lo que tenemos. Y todo lo que hacemos es gracias a Dios y gracias a aquellos hermanos y hermanas que trabajan alrededor de nosotros, que podemos hacer algo, si por así decirlo. Pero yo quiero esta mañana asentar dos. Martín Lutero no es el padre de la Reforma. Interesante, ¿no? Yo personalmente vengo en contra de eso, ¿no? Porque se ha creado, por otorgarle el padre de la Reforma, se ha creado toda una idolatría alrededor de su doctrina que ha causado de cierta manera daño en la iglesia, ¿no? Es decir, vemos el texto a través de los lentes de Martín Lutero y no necesariamente a través de los lentes del Espíritu Santo, de los lentes del mismo texto y de las autoridades primarias apostólicas que encontramos en el texto. El padre de la Reforma es el Espíritu Santo. Esa es mi tesis. Es decir, si hay alguien acá que es devoto a Martín Lutero, no quiero ofender a nadie, pero yo tengo mucho cuidado en decir el padre, un hombre que se le otorga verdaderamente el nacimiento del protestantismo, cuando hay toda una historia antes de Martín Lutero que llevan a Martín Lutero a llevar a cabo ese tipo de evento histórico. Entonces, atribuírselo solamente a él es un poco peligroso. Adelante. La Reforma como un evento eclesial continuo, fomentado y propulsado por el Espíritu Santo de Dios. A través de la historia podemos ver cómo Dios movió a través de su Espíritu Santo a distintos hombres para ir reformando la iglesia en todo tiempo. Porque nuestra tendencia como ser humano es corromper todo sistema. El Espíritu Santo envía a sus siervos y siervas para reformar lo que se pierde, ¿ves? Ahora vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Adelante. ¿Cómo continuar contribuyendo al continuo proceso evolutivo y continuo de la Reforma? Es decir, la Reforma no ha terminado. Entonces, la Reforma nos va a servir a nosotros como referencia histórica para lo que dijo un hermano presente: no cometer los mismos errores, pero no verla como un evento histórico del pasado, el cual es digno de adoración y de reconocimiento. Somos parte del trabajo continuo de la reforma de la iglesia. La iglesia está en toda la historia, siempre ha sido reformada. Yo lo creo, así, ¿verdad? Seguimos adelante. Y por último quiero hablar un poquito acerca de las 5 solas, específicamente como dirección o como principios que surgen del mismo texto para nosotros ser reformadores de la iglesia contemporánea. Adelante. Muy bien, ¿qué es la Reforma? Vamos a entrar un poco aquí en término. La Reforma, voy a dar este significado, este significado específico, no es perfecto, pero lo puse y le di este significado acá, así que, pero vamos a ver. Reforma es aquello que se propone, proyecta, ejecuta, con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Yo creo que este significado encapsula muy bien el corazón de Martín Lutero. Y esa práctica, ese entendimiento de la Reforma lleva a cambiar un cambio completo del orden de la Iglesia Católica en aquel entonces. Entonces, este término es importante porque si nosotros hacemos nuestro ministerio desde ese punto de vista, entendiendo qué es la Reforma, entonces nosotros vamos a continuar la Reforma en nuestras propias iglesias o en nuestra propia ciudad, en su propio ministerio. Adelante. ¿Qué es la Reforma protestante?
Vamos a verlo acá. Me saco. Veamos aquí qué es la Reforma Protestante. Dice, la Reforma Protestante, conocida también como la Reforma, fue un movimiento cristiano que se propuso realizar una revisión profunda de la doctrina cristiana pregonada por la Iglesia Católica. Es decir, por muchos años la Iglesia Católica fue la única iglesia que gobernó religiosamente y políticamente el mundo. Y en ese proceso, pues, hubieron muchas tergiversiones dentro de la historia de la Iglesia Católica, que se convierte en un aparato meramente político de poder en aquel entonces y se compromete en las Escrituras. Entonces la Reforma es específicamente regresar a la enseñanza de los inicios de los padres de la Iglesia. Se caracterizó por una crítica a las prácticas o praxis, ahí lo pueden ver también, y costumbres o tradiciones impuestas por la Iglesia Católica, así como por reivindicar la libre circulación e interpretación de las Sagradas Escrituras. La Reforma fue liderada por el teólogo Martín Lutero, eso no lo podemos descartar, es importante entender que sigue siendo un personaje de la historia. Inició en Alemania en el siglo XVI, fue la causa del cisma de la Iglesia Católica que dio origen al protestantismo. Y ahí es donde viene la palabra protestantismo, es de una protesta al orden religioso y político de aquel entonces. Una importante rama del cristianismo. Dios soberano, ¿verdad? Que tiene control de la historia, pone reyes, quita reyes, y todo lo que pasa, bueno y malo, es para su gloria. Pablo, en la teología paulina encontramos como una realidad tangible. Es decir, nada se le va de las manos de Dios. Dios está en pleno control de la historia. Y usa a Martín Lutero como una vasija para traer el cambio en la iglesia. A tal punto que se divide todo un continente completo, hermanos. Completamente. Porque ya había una corrupción total en la Iglesia Católica. Lea la historia de la iglesia, especialmente en la era medieval, en la era oscura de la iglesia. Es horrible, hermanos. Horrible. Un sincretismo, una política, abuso, matanzas, horrible. Lea la historia y usted va a decir, wow, ahí llegó la iglesia. ¿Cómo llegamos ahí? Específicamente porque decidieron echar el texto a un lado y hacer su plena voluntad. Cuando el hombre hace eso, se corrompe. Entonces Dios envía, el patrón es ese, Dios envía a los suyos y viene una reforma. Y ese patrón se encuentra desde las crónicas, todos los libros históricos de la Biblia es así. Hay un rey corrupto, se va de las escrituras, cambia toda la institución religiosa, envía a un profeta y viene una reforma y un cambio. Pero surge una vez más desde el hombre que está comprometido con el texto, con la palabra de Dios, tiene un compromiso con el Eterno. 3 eventos que motivaron a Martín Lutero a participar en la reforma que Dios tenía preparada. 1, la lectura de las escrituras en su idioma original. Fundamento. Es decir, ¿por qué surge cuando vemos y estudiamos la vida de Martín Lutero, viene la reforma? Porque Martín Lutero lee las escrituras. Ese es el principio. Lee las escrituras. Y lee literatura de hombres que fueron reconocidos antes de él, que reformaron a la iglesia. Se dio cuenta que el patrón de estas reformas eran hombres con todo su corazón que deseaban la pureza en la iglesia, la santidad, inspirada desde el texto. Entonces Martín Lutero dijo, yo tengo que seguir el legado de estos hombres y lo que la escritura me dice. Y cuando empezó a entender que la salvación no era por obras, sino por gracia, y veía la dicotomía, veía la iglesia y decía, pues lo que yo veo aquí en la Biblia y lo que veo en la iglesia, Cristo no está encarnado. Aquí lo que está encarnado es el demonio. ¿Y cómo puedo reformar yo eso? Trayendo la verdad pura del Evangelio, trayendo la verdad pura de la palabra de Dios. Entonces, lo que llevó e inspiró a Martín Lutero
Hacer un reformador primeramente es la Escritura. Si tú quieres ser un reformador de esta ciudad, de tu familia primeramente, quieres ser un reformador de tu trabajo, en el contexto en donde Dios te ponga, va a ser las Escrituras. No lo digo yo, lo dice la historia y lo dice la palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Número 2. Su viaje a Roma. Y esta es la evaluación cultural. Dios nos da el espíritu para discernir, ¿verdad? Pero si ya tenemos el fundamento de la palabra en nuestro corazón y entramos a una iglesia y estamos preparados en la Escritura, tú dices, esta iglesia, pero está mal. Está mal. Porque tiene fundamento bíblico. ¿Y qué pasó aquí? Cuando Martín Lutero va a Roma y ve toda la perversión y toda la destrucción de la iglesia moral, eso está mal. Es decir, la vida del cristiano no tiene nada que ver con lo que el texto dice. Entonces Martín dice, aquí se necesita una reforma eclesiástica. Y la palabra le da la autoridad para enfrentar a la máxima autoridad en aquel entonces, hermanos. Eso era un trabajo duro y fuerte. Y lo vemos en las dietas, ¿no? Las presentaciones que hacía eran increíbles, ¿no? Pero todo eso lo inspiró el texto. No de aquí, no salió de ningún lado, lo inspiró el texto, la palabra de Dios. Una profunda relación con Dios que le dio verdaderamente el poder y la fuerza para enfrentar todo este sistema ordenado. Pero surge de las Escrituras. 2, surge de discernir el contexto. Cuando él ve a Roma, dice, esto no es iglesia, es una cueva de Satanás. Lo mismo que Jesús vio en el templo, dicen, han hecho de la casa de mi padre, ¿qué? Exactamente. Cuando él va a Roma y ve esto, pero tiene el texto en su corazón, dice, esto es una basura. En la actualidad es lo mismo, hay iglesias que son basuras. Se han alejado completamente del texto. Han confiado más en sus engaños, en sus metodologías, en sus maneras de pensar, y no han regresado a la fuente fidedigna, que es la palabra de Dios. Número 3. La venta de indulgencia es una evaluación doctrinal. Cuando él ve el abuso de esto, dice, no, están vendiendo la salvación no se vende, es un acto dado de gracia por Dios. ¿Estamos entendiendo? Próximo. Todo un orden religioso. Próximo. Bien, la herencia, voy a hacer un llamado a lo que es ser reformadores, al igual que Jesús o sus discípulos y los padres de la iglesia, somos llamados a contribuir al continuo proceso divino de la reforma de Dios en la historia. Hay 5 herramientas que surgen del mismo texto que debemos de adoptar como reformadores. La adoptaron por gran mayoría todos los reformadores reconocidos de la historia de la iglesia, que son estas 5 herramientas de las solas, que creo que son muy importantes para nuestras vidas. Y número 1 es la sola escritura. Es decir, el texto debe de ser tu guía. Sola escritura es la máxima autoridad. Solo la fe, ¿verdad? Solo la fe, es solo la gracia, somos salvos por gracia, una obra inmerecida, impartida por Dios, un regalo de Dios. Es solo Cristo y solo a Dios la gloria. Si usted aplica estos 5 principios en su vida, usted, por ende, tiene que ser un reformador en donde Dios lo ponga. Vuelvo y repito. Si usted vive estos 5 principios en su vida, usted, es decir, si la Escritura es tu guía, solo la Escritura es tu guía, y desde la Escritura, desde estos lentes de la Escritura ves el mundo, que la Escritura se encarne en ti, cambie, te transforme, que tú sepas que solo por fe es la salvación, que es un acto de gracia de Dios, solo es Cristo, solo a Dios le doy la gloria, ¿verdad? Entonces tú vas a ser, por ende, un reformador.
usado por el Espíritu Santo. No hay de otra cosa. Y eso es a lo que yo concluí después del estudio de la Reforma. En fin, dejemos la adoración al hombre y más bien abracemos lo que Dios quiere ser a través de nosotros hoy, usando como ejemplo primeramente el texto y toda esta historia de reformadores como inspiración, solamente como inspiración, nada más. Eso es lo que le propongo esta. Siempre tenemos que estar reformando, o una iglesia en una constante reforma. ¿A qué vamos a esto? Hermanos, Casiodoro de Reina, el gran reformador castellano. Y me quiero centrar ahí, porque hoy tú y yo podemos tener una Biblia en nuestras manos. No nada más una Biblia en nuestras manos. Hoy podremos traer un dispositivo móvil y podremos traer un sinfín de versiones. La que hoy te guste y te agrade. Los que somos medios cuadrados o chapados a la antigua, seguimos usando la versión 60. Pero hoy podemos tener la NTV, hoy podemos tener la de Dios habla hoy podemos tener la NBI. Es decir, hay inclusive hasta software que nos pueden proveer de todas las diferentes versiones de este gran libro para nosotros, que no solamente es hablar de literatura, pero también debemos entender algo importantísimo para nosotros. Hoy podemos traer nuestra Biblia en la mano. Hoy podremos traer nuestra Biblia en el móvil o en medio digital. Pero generalmente no nos recordamos que en los años 80 en nuestro país, esta Biblia al español fue censurada por el gobierno de esa época. Fue censurada de tal manera que no se podía importar las Biblias a nuestro país en 1980, hace 40 años. No estamos hablando de hace 500 años. Y hoy es muy fácil entonces acceder a esta Biblia, pero cuando podemos entender nosotros que esta reforma hizo propicia que tuviéramos la primera Biblia al español, no es como hoy, que puede ver un grupo de editores, un grupo multidisciplinario para hacer una traducción, como fue con NBI o como se presentan las diferentes ediciones. Hoy tenemos una Biblia que fue editada por un grupo y lo encabezaba nuestro hermano Sproul. Pero aquí estamos hablando de hace 500 años y tenemos que entender a este reformador castellano, porque no es hacerle justicia, ¿no? Imagínense, llegamos tarde, 500 años, en España ya le hicieron un monumento hace 2 días. Y es que el objetivo de nuestras vidas no es que nos hagan monumentos, aunque hoy tal pareciera que hoy la iglesia evangélica, no nada más en nuestro país, sino en nuestro continente, el pastor está más preocupado en presentar un evangelio de forma y no de fondo. El problema en Latinoamérica es que hoy estamos más preocupados en lo que se puede ver y no estamos ocupados en lo que tendríamos que hacer como iglesia, reformándose, llevando a los pies de nuestro Señor Jesucristo la expresión de por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hoy hay vanagloria, hoy hay una doble moral en muchas de nuestras iglesias. Es decir, hoy presentamos un evangelio que puede ser vendible, que se puede poner en una caja de aparador, en el cual no es necesario ir en busca de la santidad de las personas, sino quizás es ir en busca de sus bolsillos. En la España que hoy conocemos como España, existían varios reinos. El reino de Castilla-La Mancha, existía la lengua vasca, existía la lengua catalana, de tal manera que el idioma que hablaba este hombre era el castizo, o el castellano, y está en esta región de lo que hoy es España, como tal. ¿Le podemos dar la siguiente imagen, por favor? ¿Cuál es la importancia de la Biblia en nuestros días, de esta Biblia, hermanos? Bueno, yo propongo y pongo aquí lo dicho no por cristianos, por personas que han leído la Escritura, han leído esta Biblia. Y el primero de ellos que hago mención es a un escritor mexicano que ya falleció. Él dijo: la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera
es una obra maestra del siglo de oro, a la que nunca se le toma en cuenta como parte esencial de la gran literatura española. Es un dicho por José Emilio Pacheco, gran escritor mexicano. Nosotros nos debería de llenar de gusto que alguien que se dedica y que como profesión abraza la literatura, la escritura, la narrativa, pueda decir de esta Biblia que hoy nosotros la tenemos, porque casi todos usamos en algún momento esta versión 60 o versión 9, que alguien pueda decir estas palabras como José Emilio Pacheco. Otro autor, si a alguno de ustedes le gusta la poesía, Jaime Sabines, dijo: mi libro de cabecera era la Biblia, creo que es el padre de todos los libros, sobre todo en la versión de Casiodoro de Reina, la que usan los protestantes. La poesía está en esa versión. El gran poeta mexicano Jaime Sabines, chiapaneco. Poder entender poesía, y te lo diga un poeta, en esta versión, hermanos. Carlos Monsiváis: entre nosotros la Biblia, la de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no solo era el fundamento religioso, sino el lazo de unidad de la razón de ser de la familia. Su papel era muy preciso, la fuente del conocimiento y del comportamiento. Fueron las palabras de Carlos Monsiváis. ¿Nos tendríamos que ceñir por lo que ellos dicen? No, simple y sencillamente es cómo el contexto de estos hombres pueden decir eso de nuestra Biblia, esta Biblia al español. ¿Qué tendríamos que decir nosotros, hermanos? Tendríamos que entender entonces el valor histórico del trabajo de este hombre que permeó, que vio, que leyó a los reformadores en la época en la que le tocó vivir, y que su obra ha trascendido 500 años. Y esta es la gran Biblia en la que Latinoamérica ha sido educada en nuestras iglesias. Y este es el valor importante de poder decir, porque hay voces que dicen que es anacrónica, que está fuera de contexto en el que nos toca vivir. Tendríamos que entenderlo nosotros como la joya de la literatura del siglo de oro de la lengua española. Es decir, ni más ni menos que al mismo nivel de las obras literarias de el gran escritor español, quien escribe el ingenioso Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. A ese nivel de comparación está la obra literaria de esta Biblia que hoy nosotros todavía tenemos a nuestro alcance, para poder alcanzar objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Con lo que hoy podemos entender y vivir, poder agradecerle a este hombre que traduce esta primer esbozo, esta primer Biblia. Sí, hoy quizás podemos estar rebasada en el contexto gramatical, en el contexto lingüístico. Hay palabras, pues porque hoy tenemos otros elementos. Hoy tenemos los rollos del Qumran, él no los tenía. Hoy tenemos más códices que él no pudo consultar. Pero hermanos, con lo que pudo, con lo que tenía, todo lo que hizo el español. Hermanos, con lo que nosotros tenemos, esa es la gran trascendencia de nuestra reforma en México 2020. Hoy tenemos mejores condiciones y creo que estamos haciendo menos. Hoy tenemos mejores libertades y ¿qué estamos haciendo? Es decir, ese debe ser nuestro tema y ese debe ser nuestra convicción de poder hacer este ejercicio crítico. No criticar a la Iglesia Católica, no criticar a los mormones, no criticar a los testigos de Jehová. Es decir, tendremos que hacer la crítica en nosotros como evangélicos y no criticar a los evangélicos estadounidenses. Criticar y hacer la autocrítica al evangélico mexicano, porque aquí estamos, porque este es el entorno en el cual tenemos que desarrollarnos. Esta es la propuesta, hermanos, de entender cómo un hombre, pero ahora el hombre
no es Casiodoro de Reina. Ahora el hombre eres tú y soy yo. Ahora el ministerio eres tú y soy yo. Ahora el objetivo del trabajo no es hacer una Biblia. El objetivo es transformar las vidas en el entorno en el cual nos toca desarrollarnos. Esa es la trascendencia del ministerio protestante en México y en Latinoamérica. ¿Qué estamos capaces y estamos dispuestos a desarrollar? Esa es la gran pregunta. Hoy tendríamos que entender nosotros para ser y tomar esta estafeta, porque es una estafeta. El mundo no va a ser igual. Hay un cambio sociológico, antropológico, cultural, psicológico también. Hemos dicho esta palabra ya muchas veces, la he dicho y así va a ser. Y es el momento que nos toca vivir a nosotros. Más allá de pensar una idea apocalíptica, ¿no?, como tal, ¿no?, más una idea a la usanza de George Orwell, orwelliana, ¿no?, es su libro de 1984. No, es México 2020, con todos esos claros oscuros que nos toca hoy vivir. No podemos tomar ideologías de algún ministerio. Escuchas Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida.